Saludo, docentes, compañeros y público en general. Mi nombre es José Leonardo Mata Alvarado, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente curso la licenciatura en Derecho en la materia de Derechos Humanos en el ámbito internacional. Estoy presentando mi trabajo de la unidad 1, reto 5, que se denomina ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi número de matrícula es 2102-2220 y el nombre de mi docente es Diana Patricia Josefina Orcasitas. En este reto se nos pide resolver dos casos y saber si el Estado tuvo cierta responsabilidad jurídica para presentar los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso nos menciona que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para este caso podemos decir que sí hubo un incurrimiento por parte del Estado, pues fue un policía el que realizó la detención y por lo tanto estaría violando su derecho a la libertad de expresión y libertad de culto, como lo menciona la Constitución Política de los Estados Unidos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Además, que no se cumplió con el debido proceso y no fue puesta a disposición de juez cívico, por lo que también se considera que fue privada de su libertad. Además, se suma la omisión de la Fiscalía General del Estado y también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al no iniciar ningún procedimiento. Y finalmente, las autoridades federales mencionaron incompetencia cuando sí debieron dar conocimiento del caso, por lo que se estarían violando los artículos 6 constitucionales, que es el derecho a la libertad de expresión, el artículo 14 constitucional, donde se menciona que nadie puede ser privado de su libertad, el artículo 16, donde se menciona que nadie puede ser molestado en su persona sino en virtud de mandamiento de autoridad competente, el artículo 24, que nos habla sobre la libertad de culto, y el artículo 29, sobre el debido proceso. Los artículos que fueron violados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos son el artículo 5, que menciona el derecho a la integridad personal, el artículo 7, que es el derecho a la libertad personal, el artículo 12, que nos habla de la libertad de conciencia y de religión, el artículo 13, que nos habla de la libertad de pensamiento y expresión, y finalmente el artículo 25, que es sobre protección judicial. Ahora tenemos el segundo caso. Se nos menciona que durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado del anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí vemos que también hubo un incurrimiento por parte del Estado, pues los militares no deben ejercer funciones de seguridad pública. Un militar pertenece al Estado, por lo tanto, el Estado sí tiene participación. La primera violación a los derechos son los establecidos en el artículo 1 constitucional, pues hubo discriminación por razón
de condición social, al ser una persona en situación de calle, y no hubo como presunción de inocencia, además, violando el artículo 20 constitucional. De acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también se viola el artículo 1, que menciona que se compromete a respetar los derechos y libertades sin discriminación alguna. Ya mencionamos que hubo discriminación, y hay que recordar que en el caso 1 no hubo presunción de inocencia, entonces automáticamente se declara culpable y hay una publicación en redes sociales, ¿no? Por lo tanto, también se estarían violando el artículo 11, donde se menciona que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, lo cual no pasó, y el artículo 14, donde se menciona que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Y bueno, también mencionamos que se violentó el artículo 25 con respecto a la presunción de inocencia. Como conclusión, podemos mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desempeña un papel importante en México al promover y proteger los derechos humanos, brindar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, establecer estándares de jurisprudencia y complementar el sistema de justicia nacional para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en el país. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.